Hola, estamos nuevamente aquí en Conexión Emprende, hoy hablando del emprendimiento, por supuesto, y que no ocurre en solitario. Así como los ecosistemas necesitan múltiples especies y relaciones para prosperar, los proyectos emprendedores necesitan también vínculos sanos, sinergias correctas y raíces profundas en su territorio. Hoy queremos explorar el poder de los ecosistemas humanos, el emprendimiento, cómo nuestras redes, colaboraciones y territorios impactan en el éxito de nuestros proyectos. Y lo haremos desde una mirada hermosa y urgente. ¿Por qué digo urgente? Porque es de la naturaleza, es de donde nosotros pertenecemos, la del paisajismo ecológico. Porque recuperar lo nativo, tanto el suelo como nuestras relaciones, puede ser la clave para construir un futuro más sano. ¿Qué tienen en común un bosque nativo, un humedal y una red de emprendimiento, o de emprendedores, o de emprendedoras? Todos son ecosistemas vivos, espacios donde múltiples elementos diversos y aparentemente distintos coexisten, se interrelacionan y se potencian entre sí. Hoy tenemos una súper invitada para hablar sobre eso, porque ella es arquitecta, paisajista y además apasionada por la restauración del paisaje del Biobío, de nuestra zona, y una mujer que ha hecho del entorno su propósito emprendedor. Con nosotros, Julia Aldea. ¡Ah, bravo! Gracias, qué linda presentación. Hoy, Julia, un placer tenerte a ti aquí y a ti siempre, especialmente en este programa, porque lo habíamos comentado hace tiempo sobre hablar sobre el paralelismo que hay entre el ecosistema donde nosotros pertenecemos, que es el ecosistema plantas, humedales, ríos, etcétera, y nosotros mismos como personas, ¿cierto? Cómo nos convergemos y cómo nos sacamos provechos si es que estamos en un lugar indicado. Entonces, vamos a empezar a conversar. No sé si, a ver, cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por el paisaje y más que nada por la naturaleza? Sí, bueno, el interés por el paisaje es algo natural desde niña, que nace un poco saliendo a caminar con mi papá por los cerros y sobre todo recorriendo los bosques perdidos ahí en la península de Hualpén. Y eso genera un recuerdo súper fuerte en mi memoria. Entonces después en mi vida profesional siempre aparecía la naturaleza como algo súper interesante y atrayente. Y cuando al fin pude hacerme un espacio en la vida laboral tan ajetreada para empezar a salir a la naturaleza, a conectar mejor con ella, me di cuenta que ahí estaba mi bienestar, ahí estaba mi futuro. Y empecé a construir conscientemente un espacio para poder conectar y para poder finalmente ganarme la vida. Pero fue un paso a paso largo de hacerme espacio, de aprender más, y de darme la fuerza y la valentía para dar un paso de salir del trabajo que tenía y construir una nueva cosa que iba más bien enfocada hacia mi propósito y hacia mi bienestar. Claramente explotó por una cosa muy, muy personal, muy desde del corazón, pero también existen ciertos números, ciertas proyecciones, planeta, no vamos a hablar de nuestra zona, pero de planeta, de que quizás te ponen un poco alerta también, de decir, chuta, ¿sabéis qué? De verdad, está quedando un poco la escoba, hay que hacer algo. Eso es el gatillante. Sí. O sea, como que hay una historia así como un verano que pasé en medio del bosque, muy feliz, mis 2 semanas a Concho, en un parque, en medio de la naturaleza maravillosa, y me vengo de vuelta manejando, y había incendio. Atroz. Y, como todos los veranos prácticamente. Chocante, porque ya esa relación con la naturaleza se había recompuesto y se hace parte de mi familia, el entorno en el fondo. Entonces verlo así, incendiarse, es como tengo que hacer algo. Y ese hacer algo, yo como que soy tan metódica y organizada, lo hice como paso a paso, me puse a estudiar paisajismo y me di cuenta que hay herramientas para hacer un tipo de paisaje que recompone la naturaleza, que permite hacer que el ecosistema sea un hogar también de aves, de insectos, y que le haga bien finalmente a las personas también. Entonces dije, bueno, aquí este es un match, esto es perfecto. Me hace bien a mí, me hace bien el entorno, a la naturaleza, a las comunidades que lo rodean. Voy por aquí. Y se empezó a construir un sueño, una empresa en el fondo de diseño, de paisajismo regenerativo, que es el que ahora es mi emprendimiento. Entonces al tiro hablemos de Paisana. Esto es tu emprendimiento, se llama Paisana. Entonces, ¿de qué se trata Paisana? Paisana es una empresa colaborativa donde se juntan diversos actores a contribuir en soluciones que son más bien integrales, que permiten ayudar a la naturaleza para que se posicione en ciertos lugares urbanos
Ayudar, digo, porque se hacen mejoras de suelo, se estudian más o menos por dónde pasan los cursos del agua, para poder facilitarle la vida, que la naturaleza se tome ese espacio y recupere la vida que le corresponde. Se ocupan especies nativas, que además se adaptan a los lugares, así que requieren poca agua, ya con su propia naturaleza es suficiente, las lluvias, un poco de riego, pero casi sobreviven solas en el fondo. Y finalmente el match es que esto, colaborativamente con las comunidades, hacemos un diseño participativo y entonces esos espacios se vuelven propios de la comunidad. Nos ayuda un poco a enseñar también y a conversar con ellos respecto a cuál es el valor del ecosistema que los rodea y las distintas especies que existen, porque hay muchas especies que ni siquiera, yo ahora que estoy aprendiendo sé un poco más, pero que no conocíamos, que Ajá. están naturalmente en los ecosistemas que nos rodean y que no conocemos y que son preciosas y que probablemente no salimos en invierno así que no las vimos florecer, pero ahora que las podemos traer a la ciudad podemos convivir con ellas todo su proceso eh, de, de, de floración y de belleza en el fondo, en todo su proceso completo. Sí, cuán importante es que las personas que amen lo que les pertenece, o sea, las personas de verdad, o sea, yo vivo cerca de una laguna, por ejemplo, y la laguna hay un ecosistema gigantesco, y la gente no sabe ni siquiera con suerte por qué está la laguna, o a veces la ha visto, no la disfruta, los bichitos que viven ahí, ¿cierto? No sé, Concepción está prácticamente repleto de humedales donde hay o me equivoco, está lleno de animalillos y cosas que hacen que funcionen como el Biobío tiene que funcionar, po, Claro. ¿cierto? Sí, sí, como que Concepción es una ciudad esponja incluso, ¿Cachai? porque está en medio de humedales y los Ajá, humedales son súper importantes para la diversidad de especies vegetales como de aves. O sea, ajá, en el fondo es el paradero de una montonera de especies cuando pasan de vuelo por aquí y también el lugar donde viven patos y muchas especies y que habitualmente lo que hacemos es rellenar los humedales y destruir las ranitas y qué sé yo, todo eso. Entonces como que conservar ciertos lugares para que esa vida pueda seguir existiendo, valorar esa diversidad es necesaria porque eso es parte de la vida en general, o sea, lo que hace el humedal es limpiar el agua. ajá. O sea, es parte de un sistema completo que hace que podamos vivir amablemente en un lugar y rellenarlo es como ir en contra de la misma naturaleza, en el fondo. Oye, ¿y cómo han reaccionado la gente que vive o que han trabajado, que han hecho como intervenciones? ¿Se sorprenden? ¿Les gusta? ¿Les da lo mismo? ¿Cómo ha sido la reacción de las personas? O sea, en general, cuando se invita a la comunidad a participar, llegan los más abanderados, po. La presidenta de la junta de vecinos, la Claro, abuelita más prendida, todas esas cosas. Y entonces les encanta. Les ya. encanta primero que venga gente a ayudarles con su entorno, ya con que digamos que vamos a hacer espacios públicos, vamos a hacer áreas verdes, les encanta. Pero cuando ya es el momento de hablar de naturaleza y mostrarles las especies que son nativas del lugar y que podrían ocupar, más les gusta. O sea, como que las Ah, o abuelitas, sea, no, estas flores son las que, con las que yo crecí, esas yo las vi en el borde del río, se recupera un poco la memoria del lugar. Y bueno, y si las especies no las conocen, les encanta también, porque hoy hay flores la memoria, amarillas, esa es la palabra. hay flores naranjas, qué lindas se van a ver. Ajá. Entonces, esa apropiación de la naturaleza que naturalmente existió, por decirlo en alguna forma, en ese lugar, eh, le ayuda a las personas a valorar, cuidar y después hacerse orgullosos también de lo que se va a sembrar. Estoy pensando, es posible dentro de mi ignorancia? Pienso, algunos lugares ya están como tan maltrechos que quizás ya no es posible regenerarlos o darles vida nuevamente, o sí es posible. Todo es posible. Acuérdate que en Santiago siembran bosques Miyawaki, ¿Ya? que en el fondo es una forma de siembra que es costosa, porque tiene que hacer una mejora de suelo de 1 metro. Y luego tienen que tener riego todo el rato, y la cantidad de especies que se siembran es mucha por metro cuadrado, pero finalmente puedes tener un bosque en un lugar donde hubo un estacionamiento unos meses atrás. Ah, O sea, sí. de poder se puede. Se Ah, puede, hasta lo más erosionado se puede transformar en un bosque salvaje, natural, hermoso, mira, con recursos. claro. Pero como nosotros buscamos algo intermedio en el fondo, lo que tratamos de hacer es algo así como un bosque Miyawaki, pero con herbáceas pequeñas, en alta densidad, pero Ajá. tratamos de darle más suelo del que habitualmente se hace en una mejora urbana, en el Claro, fondo. porque cuando se habla de paisajismo siempre lo asociamos un poco como, oye, ¿cómo ponemos más bonito mi edificio o, no sé, las casas, que el condominio que estoy haciendo, ¿cierto? Ujú, O la costanera, pongámosle las palmeras porque se ve mucho más tropical, ujú. no sé por qué. Eh,
Pero no, el paisajismo no es decorativo. O sí es decorativo, pero tú lo estás tomando, lo estás extrapolando a lo que a ti te interesa, o existe este paisajismo más ecologista. O sea, es que la naturaleza ya es hermosa. O sea, si vamos a un ecosistema sano, lo miramos y decimos, ¡oh, este lugar es precioso! El agua corre, Y no los todo pajaritos no todo es vuelan, liso, las no todo abejitas, igual. hay muchas especies, hay roquitas de distintos colores y en esas profundidades nos enamoramos completamente. O sea, la naturaleza es hermosa. Entonces, cuando queremos hacer paisajismo en la ciudad, podemos hacer un paisajismo hermoso imitando la naturaleza. Y eso es lo que tratamos de hacer un poco nosotros. O sea, humildemente, imitando a la naturaleza. Pero la idea es como darle un poco el espacio a la naturaleza para que vuelva a ser lo que es, en el fondo. Darle como las herramientas para que se regenere sola. No, porque y la naturaleza es, en esencia, vida. No, y además la identidad de la zona, porque esto puede ser acá en Conce, pero en el norte también hay otro tipo de flora, de fauna. Entonces, todo el país tiene su propia característica, no todo tiene que ser igual, ¿cierto? De repente se llenaron de palmeras, no sé, cosas donde no tenían que haber palmeras, ¿cachai? Insisto con las palmeras porque es lo que más se ve, ¿cachai? No conozco más detalle. ¿Qué te gustaría a ti hacer como personalmente con este tipo de emprendimiento? Poder llegar a lugares más grandes, a empresas, a municipios. ¿Cuál es tu misión, tu plan mental? Como encuentro que es muy necesario, en el fondo, y sano, estar más cerca de la naturaleza. Y siento también que hay espacios en la ciudad o personas que no tienen la fortuna de poder acercarse a un parque, conocer la flora nativa natural del lugar donde vivimos, en el fondo. Siento que dentro de la ciudad se pueden incorporar estos ecosistemas para que la gente los pueda habitar, en el fondo, los pueda vivir. Y no tengas que trasladarte y no tengas que tanto. salir, y por lo menos te enamores un poco de entender que la naturaleza no es solo una palmera constante una al lado de la otra, que eso es algo que podría crecer rápido, por eso lo ocupan. Pero no es lo más sano, en el fondo, para el lugar. Pareciera que lo más lento siempre es lo mejor, pero no, la inmediatez nos gana, ¿no? Claro, entonces esta es una tendencia igual. Se llama paisajismo regenerativo y naturalista. Regenerativo porque la idea es que se puedan regenerar ecosistemas que existían en el lugar, y naturalista es porque funciona como la naturaleza. O sea, son diversos colores, pero los colores que existen en el fondo. La naturaleza misma en su expresión. Entonces se imitan un poco los lugares que nos rodean para meterlos dentro de la ciudad. Es cierto, yo tengo entendido algo tan información en mi cabeza, que hay unos hospitales en el norte que tienen unos espacios verdes para que la gente pueda caminar, ¿o no? Sí, es una tendencia también. O sea, porque finalmente hay estudios ahora que ratifican y confirman que la relación de las personas, cuando están más cerca de la naturaleza, sanan más rápido, tienen menos estrés. Y bueno, y esos datos que le importa al mundo, que son más productivas. Claro. Entonces, que parecieran de perogrullo, pero sí, pongámoslo en un número. Claro. Entonces, cuando aparecen estos datos, se empieza a hacer paisajismo en los hospitales. No es uno, sino que hay varios ya que tienen esa idea. Y que al tiro cambia la perspectiva, porque las personas pueden caminar enfermas, pero pueden salir a recorrer y sentarse bajo un árbol, respirar, olfatear una flor, en el fondo. Cambia todo. Y finalmente eso les mejora la calidad de vida y claramente mejoran más fácil. Claro, aunque estén solos, aunque estén acompañados con una sola persona, la naturaleza ya te abraza por sí sola. Claro. Es hermoso. También hay unas piscinas que son como... Dame nombres. Esas piscinas que son como... piscinas naturales. Mira, era más fácil. Piscinas naturales. ¿Y qué personas va a eso? ¿O los ponen en algunos lugares específicos? Estoy pensando como en el producto. ¿A dónde lo llevo? Nosotros también hacemos piscinas naturales. Y la tecnología significa solo observar la naturaleza, pero ahora ya se volvió como en un método, en el fondo, que es aplicable a cualquier lugar. En todo Chile hay piscinas de este tipo, incluso en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo igual. Y incluso hay una piscina pública que es natural. No tenía idea. Lo que se hace es que se hace un pequeño humedal construido. ¿Qué quiere decir? Una piscinita de arena, un filtro de arena con plantas del humedal que limpian la contaminación del agua, para después que la piscina finalmente funcione con plantas. Se filtra. Las plantas terminan limpiando el agua y dando la vuelta. En vez de limpiarse con cloro, se limpian con plantas.
Entonces ahora se está prefiriendo en muchos lugares del mundo porque las personas que compiten nadando les empieza a hacer mal a la piel el cloro. Es muy intenso el cloro que hay en algunas piscinas Ujú, que funcionan de esa forma, con químicos. claro. Entonces la piscina natural es una solución que se está ampliando cada vez más al mundo. Qué locura es pensar en que hay que hacer investigaciones para saber cuán importantes son estos nuevos, o sea, nuevos espacios, entre comillas, de que el humedal se limpia por sí solo. O sea, eso es la vida misma, ¿cachai? Sí, Es muy imagínate extraño. tener una tremenda máquina muy moderna que genera oxígeno, que limpia el agua, Y clase que perfecto. sostiene ecosistemas, que tiene bichitos y todo lo que necesitas para Invita a que las todos. flores florezcan para la miel, y todo eso junto y lo estamos rellenando. Cuando hay en otros países que están haciendo humedales artificiales porque no tienen con qué limpiar el agua y Ajá. no tienen ecosistemas valiosos. Y nosotros estamos rodeados y estamos ahí, ¿Tú crees, según tú? menos mal aprendiendo a cuidarlos porque ahora ya se pueden declarar. Ah, perfecto. Ujú. Según tú, tu apreciación, ¿realmente se le está poniendo ojo y se le está poniendo como la bandera verde importante o está de moda? ¿Qué crees tú? Porque realmente los números dicen que el planeta no le queda agua o que hay poco pasto, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, ¿qué es eso, según tú? O sea, yo creo que es una problemática real, que el planeta está perdiendo mucha diversidad. Constantemente se dice como que estamos en una etapa de exterminio de especies, todo el tiempo están muriendo especies, animales, vegetales, todo. Y yo creo que para mí es una urgencia, Ajá, porque ya sé que va a venir el verano y sé que van a haber incendios de nuevo. atroz. Y es porque tenemos una planificación territorial que no entiende el planeta como un ser vivo, como lo Mm, que es en el fondo. Entonces, se entiende que hay que ser productivo, entonces podrían existir zonas de bosque para hacer casas y tener madera, etcétera, pero eso debería estar fragmentado para que pudieran haber ecosistemas naturales que le dieran sustento y que trajeran la humedad a los suelos y ujú. pudiéramos permitir que la misma naturaleza sea el bloqueador del fuego en el fondo. Pero no lo hacemos, pues nos vamos al chancho, Claro. sembramos todo hasta Cuando hay el lado de súper las incendios, casas. cuando hay Entonces aluviones, se ahí secan los dicen, ríos, chuta. las cuencas y finalmente sin agua y con la sequía del invierno, porque además es una sequía que está creciendo, aumentando, los incendios son imparables. Y además de la información que se tiene de las cosas que son de la provincia, de la zona, el cambio climático también debe ir afectando, ¿no? Entonces, Biobío me imagino que era hace 40 años atrás bastante distinto, de suelo, de flora, fauna. ¿Este paisajismo impulsa a que se vuelva muy atrás o que solamente se regenere suavemente? Claro, se hace un análisis de especies, las especies que se adaptan mejor, Ajá. que existen, o sea, no vamos a volver a especies que ya se exterminaron. Ya, claro, Lo que claro, no, hacemos es no. como conocer un lugar donde tenemos que diseñar un espacio y vamos a los parques cerca, a las cuencas que hay cerca, vamos a ver qué especies nativas todavía existen y que están funcionando. Ajá. Y ojalá de lo más cerca posible también ponerlas en el otro lugar, en el fondo ocupando ecosistemas que ya existen y que están funcionando. Entonces, eso sí funciona, porque tratamos de ajustarnos a por dónde pasan el agua también y mantener la humedad de los suelos y hay distintas estrategias que sirven para ocupar las aguas lluvias y hacerlo como la misma naturaleza, ¿no? En el fondo, Ajá, como se dice, las soluciones basadas en la naturaleza, llevas a la práctica. ajá. ¿Qué acciones pondrías tú para conocer el paisaje local? No sé, me imagino que hay muchas personas haciéndolo, porque de repente uno no sabe, pero atrás de la ventana hay mucha gente que sí está haciendo la pega. Cuéntanos más o menos cómo se puede conocer el paisaje local. Ya, chuta, me empiezo a la gente que nos está escuchando decir, ¿sabéis qué? Empieza por, no sé, ir a la península o dónde. ¿Cómo lo harías tú como para que se Ujú. impulsaran y Claro, lo la conocieran? estrategia más o menos de paisajismo regenerativo busca generar cordones biológicos. Ya, Los cordones biológicos, como mirar la foto aérea, ahora uno tiene acceso al Google Earth fácil, puede ver por dónde hay plantas. ¿Qué es lo que está ya, verde? Lo puedes pintar verde incluso. Es un cordón biológico, donde están las plantas. Y ya. también es un cordón biológico las cuencas, en el fondo, todos los cursos de agua. Entonces puedes pintar el verde y el azul. Y esos lugares podrían ser perfecto referente para ir a ver qué plantas hay ahí, cuáles son nativas. Uno puede ir tomando, ahora existen herramientas para saber qué especies son. Ajá. Pero las nativas se reconocen, son ¿Sí? eh,
son bonitas en general, será porque yo estoy tan Claro, ahora. fascinada. Siempre hay algunas especies que son introducidas que se apoderan de los lugares y las nativas habitualmente no están tan llenas, sino que son como Pero para un alguien que no ha ido manchoncito. nunca a nada, así como irse, ya, ¿sabes qué? Me compré unas zapatillas y quiero ir a pasear, ahora que está saliendo el solcito. ¿Para dónde la mandaríais? Sí, o sea, depende en Conce. Sí, pues aquí cerca. Uy, en Conce, bueno, recorrer los cursos de agua es un súper experimento. ¿Ya? Porque en Concepción, a pesar de que somos una ciudad esponja, como decíamos, y que tiene unos esteros maravillosos y todo, la ciudad da la espalda a los esteros. Entonces, Ya. cuando tú tratas de verlos, están sucios, están Uy. sobreviviendo ahí a medio morir saltando. Entonces, yo creo que una práctica consciente de ver mi ciudad y darme cuenta cómo estamos tratando la naturaleza es ir a ver dónde va la vida, por dónde está pasando la vida, cómo la estamos un poco Aplastando. descuidando y que podría ser, hay ciudades que miran sus ríos y que son preciosas, que podemos recorrer todos los esteros por el borde, podemos ver las garzas, podemos ver toda esa naturaleza maravillosa, ¿Acá en feliz. Sí, en Chile hay ejemplos. Por ejemplo, Valdivia. Mira su río. Pero hay muchos ríos y muchos humedales que se ven. O sea, como que la búsqueda sería que nosotros nos hagamos conscientes de dónde está nuestra naturaleza para poder O sea, tú cuidarla. mandaste, tu consejo era que vamos Vaya, a ver a ver dónde qué está mal. lo que está mal primero para decir, no, esto es culpa mía. Yo pensé que le iba a mandar, no sé, a la península, a subir, como ver el mar y que se viera bonito. ¡No! No, pero la península también. O sea, si queremos ver un buen ejemplo de naturaleza hermosa, y que yo no me canso de ir a la península, es porque yo de niña iba, no sé, pues en verano, Ajá. a caminar, o la fecha de ir a buscar mutilla. La mutilla es un arbusto nativo que da un fruto maravilloso y que en ese tiempo lo comíamos. Ahora hay muy poca mutilla, pero hay. Pero el ejercicio ha sido ir en distintas estaciones, y en distintas estaciones hay distintas flores, distintos árboles, distintos arbustos, distintos alimentos incluso. Es un buen ejemplo para ver flora nativa en su modo salvaje y en su mejor expresión. ¿Y tú has visto que la gente donde has hecho algún tipo de trabajo, algún tipo de intervención, las personas se involucran y cuidan más su espacio? En general, sí, conocer se involucra. Al tiro. Sí, sí. O sea, Sí, lo sí. difícil es llegar a las personas que no están tan interesadas en el Ajá. Porque las personas, como te contaba, uno llega y la presidenta de la Junta de Vecinos quiere todo y quiere hacer un taller con las flores y quiere regalar las fotos y que imprimirlas. O sea, como hay mucha motivación de parte de... Y eso es muy lindo, llegar a los territorios, y las personas siempre hay personas que aman mucho el lugar donde viven. Ajá. Sería triste que no fuera así. Pero a esas personas muy motivadas les cuesta motivar al resto. Entonces, esa es una oportunidad, desde la perspectiva nuestra, que también hacemos educación medioambiental, Ujú. es tratar de poner señalética en los lugares para que se reconozca con fotos cuáles son las flores que existen, y quizás la temporada en la que tienen que recolectar las semillas para poder hacer Ajá. viverización de las especies, porque eso permite que podamos multiplicar las especies. O sea, si en los jardines de todas las casas hubieran especies nativas, habría más abejitas nativas, habría más ecosistemas sanos para poder diversificar esta vida en el fondo. Me acordé del recorrido que hay en San Pedro de los árboles, Ujú. que es súper interesante. Podríamos invitarlos también. Cuéntanos más o Ujú. menos de qué se trata ese proyecto. Sí, pues es un proyecto comunitario el Ujú. que partió con un par de amigos que uno de ellos vive en San Pedro, en la Villa de San Pedro, y tiene cercanía a un bosquecito de boldos que hay en la Villa de San Pedro. Ujú. Y él dijo, tenemos que proteger los boldos porque yo veo que se estacionan sobre sus raíces y cada vez están más a maltraer, hagamos algo. Entonces nos ocurrió hacer un proyecto para poder poner en valor la flora nativa que hay en la Villa de San Pedro, que no es poca, Ujú. porque es una villa que tiene harto espacio para los árboles y hay hartos árboles nativos. Entonces nos pusimos a investigar y descubrimos que antes de la villa había un bosque de boldos ahí. Y que estos relictos son originarios, o sea, estaban antes que todo en el borde de la laguna. Millones de años. Y hay peumos, hay boldos, hay muchas especies más. Entonces hicimos un levantamiento comunitario, invitamos a la comunidad que nos acompañara a hacer un catastro de los árboles, y esto se hizo georreferenciando especies. Ajá. Finalmente levantamos más de 100 árboles, hicimos una guía para salir a caminar por la villa, donde en 20 minutos, en 30 minutos puedes ver 10 o 15 árboles de distintas especies. Te permite para aprender a reconocer árboles primero, y también para conocer la villa, que es un lugar precioso. Y es un poder recorrido salir que puedes hacer caminando. Sí, Entonces 20 podrían ir los minutos niños, y jardines puedes ver infantiles. 15, claro. Y lo otro interesante es que ahí en la villa hay 3 o 4 colegios, o sea, podría ser un material para educación Por supuesto también que sí. de los niños.
estamos ahí luchando para que nos pesquen en los colegios, pero el material existe. Pero cuando te tropiezas ahí mismo Ujú. con lo que le estás planteando es distinto, porque ahí lo Ujú. tengo que cuidar. O sea, ya no me voy a estacionar arriba del pobre boldo, ¿cachai? Claro, sí sé que lo estoy lastimando. Es Sí, probablemente que pase por desconocimiento por que lo supuesto que lastimo, en sí, el fondo. seguro que sí. Y si entiendo que el boldo tiene, no sé, tantos años, no sé, Y más años que mi propiedades, casa, y que existe aquí de antes, y que está a mal traer, o sea, como que no, tremendo. entonces a lo mejor me hago parte en el fondo del problema y luego digo, oiga, vecino, mire que aquí este arbolito está aquí, mire su raíz. Esa es la idea, pues, involucrar a la comunidad. Y Ajá, este ejercicio fue súper interesante porque la comunidad sí prendió y hemos podido compartir harto el fanzine, que es un formato amigable que ajá, permite a la gente salir a caminar. Y si lo quieren tener por ahí, son los otros sabios, el Instagram, si lo quieren perfecto. seguir y Ah, pedir obvio, un... hay que anotarlo todo. Oye, ahora quiero ir a hacer el paralelismo de que del tema del ecosistema que vive hace mucho tiempo y que de repente no sabes con quién te estás relacionando, al ecosistema humano. ¿Cuán importante es para ti tu propio ecosistema humano para poder desarrollar, por ejemplo, esto? Por ejemplo, tú trabajabas antes en el sistema público Ujú, y lo sacas y te haces independiente, ¿cierto? Y emprendes, porque digámoslo, emprendes. ¿Cuán importante ha sido tu propio ecosistema para poder florecer? Porque si no, por algo ujú, te saliste de un sistema. ujú. Sí, no, el ecosistema o las personas que te rodean son clave igual para poder avanzar. Em, es súper interesante poder vincularse con personas que tienen posturas similares ideológicas que uno, Ujú, o búsquedas, y que están también resolviendo problemáticas parecidas. Porque así en el fondo uno tiene con quien buscar más soluciones de una forma más dinámica. Es interesante rodearse de personas que estén no solo alineadas con lo que uno está tratando de construir, que tienen esa misma conciencia en el fondo, sino que estén motivadas. Porque ya basta, aunque haga otra cosa completamente distinta, si está motivada es como que, ¡ah! Que tiran para arriba en el fondo, que te ajá, inyectan energía así como la que uno podría, eso se transforma como en una vitamina que te da más ánimo para claro. seguir creciendo. Porque también pienso que Porque de es un repente aprendizaje continuo. en la parte profesional, pero ahora como te estás involucrando con personas de algunos núcleos, de algunos lugares, también ellos pueden tener información. No necesariamente están ignorantes frente a lo que les está pasando. Claro. O uno cree que dice, chuta, me leí un libro, entonces sé más que el otro, pero resulta que el otro viene haciendo cosas hace 25 años y la experiencia te da otro sabor, ¿cierto? Entonces, Sí. eso sí ha sido importante para ti. Claro, o ¿Te ha sea, pasado? lo que nosotros hacemos es diseño participativo, que lo que Ya, hacemos es que los diseños parten y nacen de la comunidad. O ya. sea, es O sea, tú no como... le plantas este diseño a la No, no, persona. no. Ellos parten por contarnos cuáles son sus necesidades y tratamos como de ir conversando de las especies. La gente sabe mucho de plantas en general. Entonces, como que se construye un conocimiento grupal. Ajá. Eh, en el lugar donde llegamos, la idea es como escuchar y aprender también de la comunidad que exista. Pero en general, si hablamos como del ecosistema que tú decías y todo, yo me he dado cuenta que uno se rodea con personas, pero siento que no hay que tener miedo a conocer a más personas, Ujú. a salir de la zona de confort, a relacionarse con otras personas, porque eso te da la posibilidad de interactuar. No todas las personas van a calzar con lo que tú estás buscando, No, claro. pero es dinámico, es como la vida en el fondo, que tú vas aquí y allá recogiendo lo que te va nutriendo y Ujú. te puedes ir moviendo, o sea, como que no pensar que uno va a necesitar un equipo y este equipo tiene que ser perfecto y todo va a salir bien al tiro, en el fondo. No. Es más real. La realidad es que no va a salir bien Ajá. y que las personas no van a coincidir en que van a haber cosas que van a ir cambiando, como uno, los Ujú. intereses de uno y lo que te va haciendo bien va cambiando, las personas igual. Entonces también este grupo humano puede ser dinámico, también puede ir cambiando las personas, también te puedes ir moviendo y eso está bien. Ajá. Es más, un ecosistema está vivo en el fondo, como todo. ¿Y hay más arquitectos, más colegas que están involucrados en este tipo de temas? ¿O ha sido como una de las pioneras que, porque aquí en Concepción, Ujú. perdóname, pero hay pocos? Sí, en Concepción hay poco paisajismo regenerativo con Ajá. nativas, muy poco. Ahora en O'Higgins hay una intervención que estuve ¿Sí? mirando y está hermosa. Ocuparon especies nativas en O'Higgins. Y está bonito. Ah, Sí. Em, en Conce se está haciendo poco, en Valdivia se está haciendo mucho, en Santiago hay varias propuestas. Con los humedales también se está aprendiendo harto a restaurar humedales y a incorporar especies nativas en los humedales. Hay buenos ejemplos, todavía es pionero,
y hay un mundo gigante por recorrer Pero porque pareciera que hay que hacer una lucha previa para sentarse a conversar, o ya está un poquitito ya un poquitito masticado el tema, porque es como, si tú me nombras los humedales. Yo, que soy más ignorante en el tema, digo, chuta, sí, todas las peleas que se han habido en San Pedro, por ejemplo. Ya, ahora quizás me puedo sentar a conversar porque la gente ya sabe lo que es humedales, ya les suena. Hay que ver, hay una lucha constante, hay una peleilla antes, o ya está un poquitito más fácil. o sea, depende, Mm, porque hay humedales que ya están declarados. Entonces, eso sí es posible, quizás pensar en hacer una intervención para protegerlo ya. o hacer algunos miradores, O etcétera. sea, hubo gente antes Pero haciendo la pega. sí, hay una pega hecha. Ya. Pero la pelea es todo el tiempo, porque ahora mismo los humedales declarados y algunos que se están no me acuerdo cuál es la palabra. Deshumedizando. No, desdeclarando, pero es otra palabra. Y que le permite a las Ah. inmobiliarias construir encima. Ah. Le quitan como la protección. Como que los protegen por un tiempo, así como hasta Se el supone que 2027. no era por un tiempo, se supone que es a largo plazo, Claro. pero se permite también, la ley permite que alguien diga, bueno, hay un bien superior, vamos a rellenar tu humedal. Ajá. Y entonces ahí nos quedamos colgados. Es que yo lo asocio mucho y aclárame si no es así, si es que hay como una lucha muy desde la guata, decir, porfa, escúchame, sentémonos a conversar, a que pasen 10 años y que sea mucho más fácil. Decir, oh, lógico que tenemos que hablar de paisajismo regenerativo, porque no podemos, ¿cachai? Ojalá que haya una ley que me diga, me exige, ¿cachai? ¿Tú crees que se puede llegar a eso? Sí, yo creo que va para allá, Ya. porque a las autoridades en general les conviene que gastemos menos agua. Este es un tema Ujú. como economía. Claro, Les conviene que gastemos menos agua, les conviene que las áreas verdes la comunidad las proteja más, sobre todo para Ujú. que duren más, para que no para su subsistencia en o el sea, el fondo, calor, para la el frío, sustentabilidad y todo. todo. Entonces, el paisajismo regenerativo es lo que viene, sí o sí. Sí. O sea, o de bajo consumo hídrico, se le dice de distinta forma, ecológico, porque tiene distintas ramas distintas de intervención, pero es lo mismo. Porque son temas que no es que se Es que no pongan de queda. moda, sino que como que, no sé, antes era impensado que la gente no fumara dentro de las oficinas. Antes era impensado que no hubiera bolsas de plástico en los supermercados. O sea, nadie se lo pasaba por la cabeza, ¿cierto? Entonces, antes era un poco impensado que nos pusiéramos sobre la mesa un tema tan importante como es los temas ecológicos. Claro. Porque, chuta, Chile y el planeta se está secando, se está apagando y hay que hacer algo. Claro, esa es la realidad concreta, que hay menos agua Ujú. y que al haber menos agua, el paisajismo que se hacía, que ocupa mucha agua, es insostenible. No No tiene tenemos sentido. plata para eso. No tenemos plata porque el agua la tenemos que priorizar para los humanos, en el fondo. Claro. Entonces ahí como que empezamos a entender, oye, pero agua tenemos. ¿Y hay alguna Solo fecha? solo que estábamos haciendo una Me voy mala a poner- gestión de las aguas. Me voy a poner Imagínate que trágica. las aguas de las calles las llevamos al alcantarillado y no regamos las plantas con el agua que cae en las calles. Las mandamos por el alcantarillado, hacemos una limpieza de las aguas, o sea, una tontería gigantesca. Se gasta mucho. El agua que cae en las calles podría regar las áreas verdes, Ujú. pero eso no se hace. Porque lo estamos haciendo así como que el agua nos sobra. Pero cuando nos damos cuenta En que el algún agua momento no nos va a sobra, sobrar. Y ahí van a tenemos que- poner la emergencia. y en Santiago ya está. Mm. Ya están ocupando paisajes donde el agua de las calles se tira directo al área verde. Y se hacen paisajes de lluvia, que se llaman. O sea, lo Que ideal es- retienen el agua y lo mantienen ahí un rato más para que pueda regar las otras especies. Y tiene todo el sentido del mundo. Ajá. Ahorramos mucha agua con esas estrategias. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, así como no estoy inventando cosas. Quiero ponerme drástica. ¿Hay alguna fecha que tú digáis, sabéis que el planeta, si no hacemos algo, va a llegar así el 27 de noviembre del 2? O no existe eso, estoy inventando. Hay unos Tienen que haber estudios. Hay po. unos estudios que a mí me dejó loca cuando lo leí. 2030 decía que la mitad del planeta iba a ser inhabitable. Ya, pero estás hasta la vuelta a la esquina, quedan 5 años. La mitad del planeta inhabitable. Por las temperaturas, por la falta de agua, por los incendios, por la falta de comida, por la extinción de las especies. Ya, pues entonces hay que hacer algo, por favor. Claro, son estudios que claramente no hice yo, no puedo asegurar que va a ser así, pero sin duda que estamos frente a una emergencia. Claro. Em, La lata es que las emergencias, hasta que no te toque la emergencia, pareciera que no importa. ujú. Ya, eso es un análisis ya más de la actualidad, de la vida que estamos Ujú. viviendo, ¿cierto? Pero no debería ser así, po. Ya Claro. con esos antecedentes uno debería ya Sí. empezar a mostrarse y decir, ¿sabéis que los números dan y podía hasta ahorrar, ¿cachai? Eso es lo importante.
Sí, y lo interesante es que nosotros vivimos en un país que le dicen hotspot de biodiversidad. O sea, quiere decir que en algún momento en la glaciación hay una parte importante de nuestro país que no se congeló y que ¿Ya? siguió evolucionando la naturaleza no congelada ¿En Chile? en Chile. Entonces ¿Ya? tenemos muchas especies endémicas que no existen en ningún otro lugar, acá en Chile. Y tenemos una montonera de parques y de lugares que son grandiosos, que cualquier gringo quisiera tener en su país, pero no tienen. Por eso vienen tanto, Por eso po. es capital del turismo aventura. En Ujú. general es un lugar muy valioso para el mundo, por la cantidad también de oxígeno que guardan los bosques valdivianos y todo el ecosistema que hay para el sur. Y no lo estamos cuidando, no. Somos un país que en este momento tiene un sistema de libre mercado que no valora el ecosistema tremendo que tenemos y estamos yendo en contra un poco de mantenerlo en el fondo, como que estamos llenando de bosque introducido, estamos llenando de salmonera y finalmente destruyendo un ecosistema muy valioso para el mundo. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de darnos cuenta que podríamos hacer las cosas de otra forma. Y que Hay países podría... que viven del turismo, en Ujú. Costa Rica viven del turismo. Se dedicaron hace 20 años atrás a cambiar todas sus políticas de Estado, a ser más ecológicos, y ahora son un país que vive del turismo. Eso te iba a decir que En vez de destruir un el país ecosistema para tener... puede convivir con una buena economía y el respeto por el espacio. Sí, Sí, se puede hacer, se puede se hacer. puede llegar a hacer. Hay lugares, hay países que lo hacen y pasa por políticas que ponen en valor la naturaleza y además potencian igual por el uso de la economía creativa, como pasa acá en Conce, que en el fondo se potencia lo local y además se transforma eso mismo en un valor que puede ser el sustento para toda la comunidad, porque aquí, por ejemplo, cuando está REC funcionando vienen tantos turistas que los restaurantes les va bien, los hoteles les va Sí, bien, po. el que vende helado, Y se habla todo mucho de les va ecosistema, bien. todo el rato del Entonces ecosistema. les va bien que en el fondo la gente venga y disfrute de nuestros lugares, ecosistemas bien cuidados, nos va a hacer que nos vaya bien a todos. En el fondo. Ajá. Entonces por ahí es una estrategia que puede ser sustentable, ecológica, podríamos ser un país ejemplar en Y incluso el Biobío podría ser un punto un punto verde. importante. Sí, por supuesto. Tú Sí, decías lugares naturales bonitos acá, la península Hualpén es maravillosa, está el Parque Nonguén, está Tumbe, hay todavía muchos lugares, bueno, aparte de todas las playas maravillosas que hay, donde en el borde todavía hay flora nativa, podemos ver muchas especies bonitas saliendo a caminar nomás. ujú. Como que vivimos en un paraíso igual, a pesar de que tengamos las industrias tan encima, la naturaleza está coexistiendo con nosotros, nativa y hermosa, y hay que cuidarla. Se puede coexistir todos Sí, cabemos. sí. Oye, además de paisana, me decías que podían hacer clases, no talleres a colegios. ¿Qué más hace paisana? Porque me dijiste que hacían varias cositas, como Claro. para resumir, Ujú. ¿qué más hacen? O sea, en el diseño de espacios públicos, Perfecto. pero el diseño de espacios públicos incorporando a la comunidad. Ujú. Entonces, de esa forma también se realizan talleres de educación medioambiental para poder que las personas conozcan lo que vamos a Ya. hacer, se hagan parte, y que los niños nos cuenten lo que sueñan en sus espacios, no sé, todas esas cosas. O Eso, sea, por ejemplo, trabajar salir con a una caminar a sus municipalidad. barrios. Eso se trabaja, bueno, hay programas, el Estado a través de licitación pública contrata el diseño de parques, áreas Ajá. verdes, y nosotros ofertamos. Ya, perfecto. Sí, pero aparte podemos hacer educación medioambiental igual, pero en general está metido todo dentro de un plan de desarrollo para la infraestructura verde de las ciudades. O sea, de educación, Ujú. de infraestructura, de planeamiento, ¿cierto? O Sí, sea, todo sí, junto. Eso es paisana. Tremendo. eso es Tremendo paisana. proyecto. Ujú. ¿Y cómo te viene esto de trabajar, de ser independiente, de ser autodidacta? No, porque estudiaste, pero ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido tu propio proceso personal? Uy, complejo. Ah, complejo como la naturaleza. De aquí al Complejo. 2030, seco, la mitad. Complejo, interesante, dinámico, bonito. Pero vale la pena. Porque claro, es que hay que enfrentarse a los fantasmas. Ah, Sí, los miedos, pues. Uno ajá, va ahí, lo primero que suelta es el trabajo y dice, ¿cómo voy a pagar las cuentas? claro. Y bueno, uno puede tener planillas, no hay planes, pero las cosas salen como tienen que salir. Se van a demorar lo que tengan que demorar, a pesar de que uno quiera que sea más rápido. Entonces hay meses y cosas que hay Se incertidumbre. pone más Y la complicado. incertidumbre, uno le tiene miedo a la incertidumbre porque estamos acostumbrados a la comodidad de un sistema que nos entrega algo mensualmente. Ujú. Entonces,
atrevernos a la incertidumbre es atrevernos a ser salvajes de nuevo, a vivir en la naturaleza y conocernos más y ir más dinámico con la vida. Po. Me encanta. Generando oportunidades, generando contacto, volviendo a conectar con lo que me gusta, con lo que no me gusta, cambiando una cosa, veo cambiando la exactamente otra. lo mismo que estábamos hablando, es conectar con tu propio ecosistema, de decir, ok, ¿sabes qué? Yo soy un humedal. Y Claro, necesito, no es ordenado, no es no es uno al lado del ordenado. otro, es así, catastrófico, Catastrófico. pero hermoso, Ujú. diverso Y mucho más sano. a mí quizás. me ha hecho muy bien. Perfecto. Sí. Ay, Julia, estaríamos Aprendo conversando así. todo el rato, así que te quiero agradecer y voy a cerrar un poco el tema para ver como resumido lo que habíamos hablado. Por ejemplo, que un ecosistema natural necesita biodiversidad, equilibrio, tiempo para prosperar, lo mismo que un emprendimiento. Por eso es lo que estabais diciendo. También necesitas equilibrio, a veces la incertidumbre, el tiempo se hace poco, hay semanas que están en nada o no sé, pero el ecosistema natural necesita todo eso para prosperar, igual que el emprendimiento. Los ecosistemas, cada especie cumple un rol, incluso las más pequeñas. En los equipos humanos ocurre igual. Cada persona aporta algo único. Restaurar un bosque implica renovar especies invasoras y recuperar lo autóctono. ¿Cuáles son tus especies invasoras? ¿Qué relaciones o dinámicas debes transformar para volver a tu esencia? Son preguntas importantes que uno se hace como emprendedora. Mis especies invasoras. Chuta, tengo varias especies invasoras. No, cada día menos. Yo nombré el miedo recién, pero claro, el miedo yo creo que Es una especie invasora. Ahí hay que limpiar, sacar las matas. Un suelo sano retiene agua y vida. Una red emprendedora se sostiene y cuida personas. ¿Sí? Emprender es como plantar un jardín. Hay que elegir qué sembrar, nutrir el suelo, regar con paciencia y confiar en el ciclo. Hoy, junto a Julia, recordamos que recuperar lo nativo no es nostalgia, es estrategia. Que conocer nuestro entorno, honrar nuestras raíces y rodearnos de las personas correctas pueden transformar no solo nuestros negocios, sino también nuestros futuros. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!